porque queremos que aumente nuestra fe, aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, nos complacemos en presentar Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Que no lo dude jamás. Tu palabra me dice todo el que pide. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. hora de Nueva York, y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia, que se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva, o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, este es un público que conocía al dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Vamos a comenzar este segmento con una oración. Lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. Los créditos de estudios bíblicos son dados al padre Félix Trux, al padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182. Comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Bueno, en el segmento anterior estamos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 4, donde dice que el primer capítulo del Evangelio de Mateo enseña el origen de Cristo. El segundo indica ya su misión, el destino de su vida. Jesús es el Mesías, el iniciador del nuevo pueblo de Dios. Y los magos son las primicias de los gentiles, que recibirán la llamada a la salvación en Cristo. También sitúa el contexto histórico que dice que el Señor nació en los tiempos del rey Herodes el Grande, que reinó en el año 37 a.C. al año 4 después de Cristo. Y este reinó en Judea, en Idumea, Samaria, Galilea, Perea y otras regiones limítrofes. Fue padre del rey Herodes Antipas, que mandó degollar a Juan el Bautista en Mateo capítulo 14. Durante la pasión de Cristo, Pilato manda a Jesús hacia el rey Herodes. Ese es el mismo Herodes de quien verá a Jesús y le pedirá que haga un milagro en Lucas capítulo 23. Fue abuelo de Herodes Agripa I, que mandó a matar a espada al apóstol Santiago.
hermano del apóstol Juan. Y después mandó arrestar al apóstol Pedro. Después vemos que el ángel del Señor saca a Pedro de la cárcel en Hechos capítulo 12. Y fue bisabuelo de Herodes Agripa II. Este es el rey ante el cual Pablo se defiende de las acusaciones de los judíos y le da cuenta de su conversión en Hechos capítulo 26. Ahora, Herodes el Grande no era judío, sino idumeo, pero consiguió reinar en vasallaje al Imperio Romano. Durante su reinado, reconstruyó lujosamente el templo de Jerusalén. Él fue célebre por su crueldad. Mató a la mayoría de sus mujeres y a varios de sus hijos y a un buen número de personajes influyentes de su corte. Estos relatos exponen la misión salvadora ofrecida en la persona de Jesús a todos, israelitas o no israelitas. Esta idea fue expuesta en las palabras del profeta Simeón cuando dice: ahora, Señor, puedes según tu palabra dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, como está relatado en Lucas capítulo 2. Hermanos, Simeón se estaba refiriendo a la profecía de Isaías que dice: te voy a poner por luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 19. Hermanos, Jesucristo es ahora luz de las naciones, que ilumina mediante el testimonio de sus apóstoles. Fíjense en lo que Jesús le dice a sus apóstoles antes de su ascensión al cielo. Al contrario, ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de ese modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, como lo dice el Señor Jesús en Hechos capítulo 1. Hermanos, este Espíritu Santo aparece ante todo como un poder enviado de junto a Dios por Cristo para la difusión de la buena nueva. Otorga los carismas que garantizan la predicación. Comunica fuerza para anunciar a Jesucristo a pesar de las persecuciones y dar testimonio de Él. La misión esencial de los apóstoles y de todos nosotros los creyentes es dar testimonio de la resurrección de Jesús. Jerusalén, que era el punto de llegada del Evangelio, se convierte ahora en punto de partida hacia todas las naciones del mundo. Pero volviendo a Mateo capítulo 2, los escribas o doctores de la ley que vemos aquí son los que interpretaban la ley mosaica. La palabra escriba quiere decir versado. Los escribas eran poderosos en las cortes orientales, pero su función tiene aquí un carácter religioso. El escriba lee, el escriba traduce y explica la ley mosaica. Lo podemos ver en Nehemías capítulo 8, donde el profeta Esdras leyó el libro de la ley, aclarando e interpretando el sentido de la ley mosaica, y para que comprendieran su lectura. Los escribas serán influyentes después del destierro babilónico, y con frecuencia los encontramos en los evangelios.
Los magos han comenzado su itinerario espiritual, movidos por la revelación de Dios en la naturaleza, que es la estrella. Pero tienen que pasar por la revelación contenida en las Sagradas Escrituras para encontrar el verdadero Dios. La profecía a la que se refieren los sabios de Israel es la de Miqueas capítulo 5, que la tradición judía interpretaba como predicción del lugar exacto del nacimiento del Mesías, donde dice: pero tú, Belén Éfrata, aunque tan pequeña entre los clanes de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser dominador de Israel. Hermanos, la palabra Éfrata quiere decir fecunda y designó primeramente un clan instalado en la región de Belén, como está relatado en Primera de Crónicas capítulo 2. El nombre ha pasado después a la ciudad, como está relatado en Josué capítulo 15. Miqueas, el profeta, piensa en los antiguos orígenes de la dinastía de David, como está relatado en 1 Samuel capítulo 17. Los evangelistas, como Mateo, y en Juan capítulo 7, reconocerán en Belén de Éfrata el lugar de nacimiento del Mesías. Mientras tanto, se establece que el Mesías deberá nacer en Belén. Así lo dice la profecía de Miqueas capítulo 5. Pero uno se pregunta, ¿qué interés tiene el que nazca en una aldea o en otra? Desde luego, hermano que me escuchas, el lugar geográfico no importa nada. Pero si uno lee el pasaje de Miqueas en su contexto, verá que allí el profeta reprende a los entonces reyes de Israel, descendientes del rey David, porque han abandonado la sencillez y la humildad del rey David, confiando más en ejércitos, confiando en fortificaciones y alianzas militares que en la fuerza de Dios. Por eso dice Miqueas, mientras la dinastía de David no vuelva la confianza en Dios y a la humildad sencilla de su antepasado David, no nacerá de esa familia aquel descendiente deseado que definitivamente traerá la paz y la liberación contra los enemigos. Esa humildad original a la que ha de volver la familia de David, el profeta la ve simbolizada en la humilde aldea y conspicua de Belén, donde David había pastoreado las ovejas. Por eso, ahora, cuando la familia de David hace tiempo ya ha perdido sus ínfulas de grandeza mundana y sobrevive en una pareja de simples carpinteros de aldea, en José y María, ahora nace el gran hijo de David, el manso y humilde de corazón, que liberará definitivamente a la humanidad. Por eso, el nacer en Belén simboliza la vuelta a la humildad como condición indispensable para que Dios pueda llevar a cabo su promesa de redención. Vayamos a Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, donde dice: vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, y yo les daré descanso. Tomen sobre ustedes mi yugo
y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Hermanos, la palabra yugo se utilizaba para referirse a la ley de Moisés en Eclesiástico capítulo 51. Esa es la carga de la ley mosaica y de las observancias que la recargan todavía más. Ahora ese hallarán descanso para sus almas, que dice Jesús aquí. Ya Yahvé lo había dicho en el Antiguo Testamento en Jeremías capítulo 6. El yugo de la ley mosaica y la sobrecarga de las observancias son aligeradas para los pequeños. Cuando Jesús dice, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Hermanos, ya Jesús lo había dicho anteriormente en las bienaventuranzas, cuando dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, como lo dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5. Por fin, hermano que me escuchas, los tres regalos, oro, incienso y mirra. Los santos padres de la Iglesia Católica a menudo los explican así: el oro como tributo al rey, el incienso como ofrenda al Dios, la mirra como figura de la pasión y sepultura. Vayamos a Juan capítulo 19, versículo 39, donde vemos que José de Arimatea y Nicodemo, que son discípulos ocultos de Cristo, interceden por él desde los altos cargos que ocupan en el Sanedrín, en la hora de la soledad, el abandono total, el del desprecio. Entonces dan la cara. ¡Qué valentía tan heroica! 3 notas subraya el evangelista San Mateo en su capítulo 15, a propósito de la sepultura de Jesús. La audacia de José de Arimatea al pedir a Pilato el cuerpo del Señor. La verdadera muerte de Jesús, certificada incluso por Pilato. La delicadeza de José, que ofrece su sepulcro. Los judíos ricos solían construir sus tumbas excavadas en roca, en terrenos de su propiedad. Constataban de una especie de vestíbulo que precedía al lugar de las tumbas y un pequeño habitáculo con unos bancos de piedra adosados a las paredes, sobre las cuales se depositaban los cadáveres. El evangelista también reseña que las mujeres estaban presentes. El evangelista Juan nos recuerda que Nicodemo era aquel magistrado judío, maestro de Israel, que había venido a Jesús por la noche en Juan capítulo 3. Nicodemo trae como digno homenaje y señal de profundo respeto para embalsamar el cuerpo del maestro una enorme cantidad de especies aromáticas, mirra y aloe, como 100 libras. No es difícil encontrar un simbolismo en este magnífico regalo. Es el aroma espiritual que, brotado del sacrificio del Hijo del Hombre o del Hijo de Dios, perfumará al mundo entero. Como cuando el apóstol San Pablo dice,
Sean pues imitadores de Dios como hijos queridos y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de suave aroma, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 5. Ahora cobra sentido la acción simbólica realizada por María de Betania días antes en Juan capítulo 12. María ungió los pies de Jesús con una libra de perfume de nardo auténtico. El maestro descubrió el hondo significado de esa acción cuando dice: déjala, que lo guardaba para el día de mi sepultura. Ahora, hermano que me escuchas, 100 libras de aromas servían para el embalsamiento definitivo de su cuerpo muerto, que es el santuario no hecho por mano de hombre. Es el ofrecimiento que Dios hace de sí mismo a todos nosotros los creyentes. Es el Verbo hecho carne, su tienda entre nosotros. La hora del cumplimiento ha llegado. La carne del Verbo, que descansa en el seno de la tierra, da comienzo al nuevo mundo. Ese cuerpo, que es sedimentación de toda su existencia, lleva el sello del amor pleno, visible en las manos y en el costado, en compañía de José de Arimatea y de Nicodemo. Con veneración retiramos de la cruz ese cuerpo de Jesús, del cual salió sangre y agua. Lo envolvemos en telas de lino y en perfumes para depositarlo dentro de la tierra del jardín. En lugar de la sábana, ahora se usan unas vendas de lino. En la mañana de la Pascua, estas vendas de lino serán encontradas misteriosamente en el suelo, como está descrito en Juan capítulo 20. Con ellas envuelven a Jesús, así como habían envuelto a Lázaro, prisionero de la muerte, en Juan capítulo 11. Así como los hijos participan de la sangre y de la carne, así también participa él de las mismas, o participó él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Donde esté, que el Señor lo reprenda, y liberar a cuantos, por temor a la muerte, estaban por vida sometidos a la esclavitud, como lo dice Hebreos capítulo 2. Sin embargo, en general, los tres pueden indicar la realeza, pues el Salmo 72 dice que los representantes de las naciones homenajearán al Mesías con oro, como está en Isaías capítulo 60. Dice que le darán oro e incienso, y el Salmo 45 menciona la mirra como perfume del Rey Mesías. Pero vayamos a Mateo capítulo 2, versículo 11, donde vemos riquezas y perfumes de Arabia. El Mesías recibe el homenaje de todas las naciones. Al Dios de Israel, en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías anuncia: un sinfín de camellos te cubrirá,
jóvenes dromedarios de Madián y Efal, todos ellos de Sabá, vienen llevando oro e incienso y preguntando y pregonando alabanza a Yahvé, como está descrito en Isaías capítulo 60. Hermanos, del mar al oeste y del desierto al este y al sur afluyen toda suerte de tesoros. En la misma perspectiva universalista, la liturgia ha aplicado este texto al homenaje rendido a Cristo por los magos. Y por otro lado, el profeta dice: reyes serán tus tutores y sus princesas nodrizas tuyas. Rostro en tierra se postrarán ante ti y el polvo de tus pies lamerán. Y sabrás que yo soy Yahvé, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 49. Y comenta San Pedro Crisólogo cuando dice: hoy el mago encuentra llorando el pesebre a aquel que por resplandeciente buscaba en las estrellas. Hoy el mago discierne con profundo asombro lo que allí contempla: el cielo en la tierra en el cielo, el hombre en Dios y Dios en el hombre. Y aquel que no pueda ser encerrado en todo el universo, incluido en un cuerpo de niño. Y viendo, cree y no duda. Y lo proclama con sus dones místicos: el incienso para Dios, el oro para el rey y la mirra para el que morirá. Mateo no dice que los magos eran 3, ni menciona sus nombres. Ellos son más bien elementos legendarios, surgidos a base de que menciona 3 regalos. Tampoco dice que eran reyes, sino magos, es decir, astrónomos o estudiosos de las estrellas. La fantasía popular, por considerarlos correctamente como representantes de los pueblos paganos, los ha llamado reyes, tomando literalmente la expresión del Salmo 72, que dice: los reyes de Tarsis y de las islas traerán regalos. Los reyes de Sabá y de Arabia te pagarán tributo. Todos los reyes han de adorarle. Todos los pueblos han de servirle. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 2, versículos 13 al 23. Dice: tan pronto como se marcharon los magos, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y estate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se retiró a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces Herodes, al ver que los magos se habían burlado de él, se enfureció terriblemente y mandó matar a todos los niños de Belén y de todo su territorio, de 2 años para abajo, según el tiempo que había sido calculado por los magos. Y se cumplió lo que había dicho el profeta Jeremías: un clamor se oyó en Ramá, llanto y lamento grande. Es Raquel, que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen.
Al morir Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que intentaban contra la vida del niño. Él se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí y, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera el oráculo de los profetas: será llamado Nazaret. El Nazareno, como será llamado Jesús, es el cumplimiento de lo que dijeron los profetas. Acogido por José y los magos, rechazado por los sabios y los poderosos, Él revive la historia de su pueblo a través de Egipto y del exilio, con la matanza de los inocentes, anticipo de la suya, vuelve a la tierra prometida. Así cumple puntualmente lo que está escrito. Hermanos, en este trozo se presenta la historia de Jesús como un viaje. Es el viaje del Hijo que se encuentra con sus hermanos perdidos, volviendo a recorrer el mismo camino. El relato está dividido en 3 cuadros: bajada y subida de Egipto, la catástrofe de los inocentes y el regreso a su tierra. Cada cuadro termina con una cita bíblica que interpreta el hecho a la luz de la palabra. La historia de Israel es profecía de Jesús. Él, que baja y sube desde Egipto, es el Hijo que realiza el nuevo éxodo definitivo, como lo anuncia el profeta Oseas en su capítulo 11. La catástrofe de los inocentes, preludio de la del justo, es vista como el mal supremo del exilio, como lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31. Egipto y el exilio son la doble experiencia de esclavitud, causada la una por el pecado ajeno y la otra por el pecado propio. De ambos libera el Nazareno, que es el cumplimiento de la promesa. Desde Nazaret, en la Galilea de los paganos, será luz para todo hombre que mora en las tinieblas y en las sombras de la muerte. El Nazareno es, de la misma manera que el pueblo de Israel, el Hijo liberado de la mano de Egipto y el desterrado que regresa a su tierra. El mal, tanto cuanto se sufre como cuanto se hace, este último nos desgarra menos, pero es el único mal verdadero. No hace vana la promesa de Dios, antes bien la realiza en el justo, que no la comete y lo lleva sobre sí, realizando toda justicia. El trozo representa en síntesis el drama de Israel y de todos nosotros. En una parte está el rey y en otra el niño. El bueno es perseguido por el malvado. El bien es perdedor. El mal es siempre más fuerte. Pero al final vence el inocente precisamente con su sangre. La historia, que era victoria de los poderosos y masacre de los inocentes,
se convierte en la historia del hijo predilecto que salva a los hermanos que lo han vendido, como está relatado en Génesis capítulo 50. Las maquinaciones del mal, al final, sin saberlo, ejecutan lo que su mano y su voluntad había preordenado que sucediera, como lo dice Hechos capítulo 4. Hermanos, Dios es Dios de la historia, aún respetando nuestra libertad, honra divinamente también la suya. Jesús es el Hijo, totalmente solidario con el destino de sus hermanos. La Iglesia, en Él y con Él, recorre su mismo camino en la historia. Y el versículo 13 dice, tan pronto como se retiraron, se retoma el tema anacorético del retiro. El ángel del Señor se apareció en sueños. José, al igual que su homónimo vendido por sus hermanos, es soñador. En la profundidad de su corazón puro, ve a Dios. El sueño a nosotros nos parece irreal. En cambio, es el principio de toda realidad. Uno, aunque no lo sepa, realiza siempre sus sueños, pero ¿son los de un corazón puro o impuro? Hermanos, los sueños de Dios al final siempre se cumplen, aunque a nosotros nos parezca imposible, como lo dice el Salmo 126. Y el ángel le dice a José, levántate. El ángel dice la palabra que nos despierta a la vida con el sueño de Dios. José no responde a la palabra con palabras, sino con la carne. La respuesta es el mismo que la cumple al pie de la letra. Se hace realidad al ofrecerle su cuerpo. Este es el amor demostrado con hechos y con la verdad, como está en 1 de Juan, capítulo 3. El culto agradable a Dios, según Romanos capítulo 12. Obedecer significa escuchar estando delante, dirigido al otro. Quien obedece es como el Hijo, igual al Padre porque escucha y cumple su palabra. Y dice la Escritura, al niño y a su madre. María es nombrada al principio como la esposa de José. Luego se habla del niño y de su madre, anteponiéndose siempre al niño. María Isabel y la Iglesia no son el centro, llevan al centro que es Él. Pero tanto Él como la madre son entregados a las manos de José, que es el prototipo de todos los creyentes de todos los tiempos. Y la palabra dice que huye a Egipto. Hermanos, el rey de los judíos huye a Egipto a causa del rey de Judea. Así como el otro José fue llevado a Egipto por la envidia de sus hermanos. Y dice la Escritura que Herodes va a buscar. Herodes es la figura del faraón al interior de Israel, de la Iglesia y de cada uno de nosotros los creyentes. En nuestra situación de paganos, así como existe la búsqueda de los magos para adorar a Jesús, así existe la búsqueda de Herodes que, como el faraón, matará a los niños. Jesús, salvarlo milagrosamente como Moisés,
entre en Egipto para realizar el nuevo éxodo. Y el versículo 14 dice, se levantó, tomó al niño y a su madre de noche. De noche despiertan a José y él cumple la palabra de Dios. Y dice la palabra que se retiró. Vivirá en Egipto como forastero, solidario con la soledad de todos los oprimidos. Todos aquellos que viven como muchos emigrantes en este país, que no saben el idioma, que tienen que hacer los peores trabajos y recibir los peores sueldos. Y el versículo 15 dice, hasta la muerte de Herodes. Hermanos, Herodes, como el faraón, muere. El hijo, como Israel, ve su final. Dios desde lo alto se sonríe sobre los poderosos y sus tramas, nos dice el Salmo número 2. Para que se cumpliera, dice la Escritura, su huida obligada no es el final, sino el cumplimiento del designio de Dios. El mal es un ejecutor de ese designio. Ha acabado la fosa en la cual cae, como nos dice el Salmo número 7. Y la Escritura dice, de Egipto llamé a mi hijo, como está en Oseas, capítulo 11. Hermanos, la salida de Egipto, en vista como el nacimiento del hijo del vientre oscuro de la esclavitud. Oseas, a quien se cita aquí, habla del nuevo éxodo desde Egipto desde un Egipto aún más duro el regreso desde Babilonia. Marcará el comienzo de una nueva primavera entre Dios y su pueblo, que florecerá en el desierto, como lo anuncia Oseas en su capítulo 2. La esposa adúltera regresa al amor de su juventud. Y el versículo 16 dice, se enfureció terriblemente. Es la impotencia del poderoso que se siente mofado por la risa de Dios. En lugar de temblar, se enfurece. Pero en vano. Mandó matar a todos los niños, dice la Escritura. Herodes, al igual que el faraón, hace morir a los hijos de Israel. Los niños, que en griego significan también siervos, los niños de Belén, representan la sangre de todos los justos de todos los tiempos, desde Abel hasta Zacarías, como lo anuncia Lucas capítulo 11. Desde el primero hasta el último inocente de toda esta calamidad. Prefigura la sangre del siervo, el hijo que salvará a sus hermanos. El destino de los justos y de los pecadores es el mismo del único justo que se hizo pecado por todos nosotros, como lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 5. Y el versículo 17 dice, se cumplió. Hermanos, esta es la profecía de Jeremías sobre el exilio, que está en Jeremías, capítulo 31. Y el versículo 18 dice, un clamor se oyó en Ramá. Es el grito de Raquel, sepultada en Ramá, cerca de Belén, la cual ve cómo desfilan ante ella sus descendientes deportados de Babilonia. El exilio es consecuencia del propio pecado. No se trata como un Egipto de justos que sufren injustamente, sino de injustos que sufren justamente. Toda esta no es la justicia de Dios.
El hijo exiliado es llorado, como por la madre Raquel. Así también por el Padre Dios llora por el exilio del hombre. En Jeremías, el exilio es lugar de la liberación definitiva. El que nos ama con amor eterno dice que no lloremos porque nos reedificará, nos perdonará, hará con nosotros una alianza eterna. Y así todos conoceremos al Señor, como lo anuncia Jeremías en su capítulo 31. Hermanos, en la salida de Egipto murió el poderoso injusto. En la salida del exilio morirá el justo. Y el Omnipotente hará con nosotros una alianza nueva. Y la Escritura dice, porque ya no existen. El exilio es la muerte del Hijo. La infidelidad lo reduce a no existir más. Yo soy es su amor. Lo volverá a conducir a la existencia, pero no será ya con las señales del poder, como en Egipto, sino con la impotencia de la cruz, prefigurada en el martirio de los niños siervos. El camino del Hijo pasa a través de la solidaridad con los hermanos, en la opresión y en su pecado, hasta la maldición de su no existir ya. Al hacerse el mismo abandono, maldición y pecado, para que todo abandono ya no sea abandonado, ni siquiera el abandono de Dios. La cruz será cercanía de Dios a todo el que es abandonado por Dios. Y el versículo 19 dice, al morir Herodes. Hermanos, Herodes muere. El designio de Dios dura eternamente y engloba cualquier acción, aunque sea malvada. Y dice que el ángel del Señor, es la tercera vez que el Señor le habla a José en sueños. El sueño del hombre es el lugar donde Dios, por lo general, se revela. Su palabra definitiva será el sueño mismo del Hijo del Hombre. La palabra de la cruz, como está en 1 Corintios, capítulo 1. Y el versículo 20 dice, levántate, toma contigo al niño y a su madre. Es la tercera vez que José cumple puntualmente la palabra. En el versículo 22 dice, al enterarse de que Arquelao, al entrar en su tierra, permanece abierto al sueño de Dios. Es sencillo como una paloma, pero astuto como una serpiente. Se retiró, dice la Escritura. El cuarto sueño lo lleva al último retiro, donde el nazareno toma casa y nombre en su tierra. La cuarta etapa de su escucha y acción son las mismas de todo hombre. Tomar como esposa a María, la madre del Hijo de Dios, y llamarlo por su nombre. Realizar con ellos tanto la entrada como la salida de Egipto y del exilio, el camino de la cruz a la resurrección, hasta hacer su casa en la tierra y allí, en fin, vivir con discernimiento. El versículo 23, para que se cumpla el oráculo de los profetas, será llamado Nazareno. Hermanos, en ningún profeta se encuentra esta expresión. Mateo lo sabe muy bien y sabe
decir la verdad. En efecto, no dice lo que fue dicho por el profeta, sino lo que fue dicho por los profetas. Toda la Biblia, desde Moisés hasta Juan el Bautista, profetizó acerca de él, el Hijo engendrado antes que toda criatura, en el cual, a través del cual y por el cual todo fue hecho, como lo dice el apóstol Pablo en su epístola a los Colosenses, capítulo 1. Jesús, llamado por los judíos el Nazareno, que viene de Nazaret, es aquel de quien todo habla y que dice definitivamente todo, como está en Juan capítulo 1. Hermanos, a Jesús se le presenta en estos dos capítulos como el Cristo, el descendiente del rey David, el Hijo engendrado por Dios por obra del Espíritu Santo, el Dios con nosotros, aquel que salva al pueblo de los pecados, aquel que vuelve a recorrer la historia humana para hacerla salir de las tinieblas de la esclavitud, como lo hizo con Egipto, o lo hizo en Egipto, y de la muerte, como lo hizo en el exilio. A través de su condición como hijo, como niño, como siervo. Hermanos, el apóstol Mateo, partiendo de Jesús y mirando hacia él, relee la historia pasada y ve cómo realmente Dios cumple en él cada una de sus palabras, sin dejar caer en el vacío ni una sola, como está en 1 Samuel capítulo 3. El término nazareno tiene asonancia con Jueces capítulo 13, donde Sansón es llamado Nazir, que significa consagrado. Tiene también resonancia en Isaías capítulo 11, donde se habla de Nezer, el vástago que brota del trono de Jesé, o del tronco de Jesé. Son asonancias con las cuales el autor hebreo debe jugar, no solo porque escribe sin vocales, sino sobre todo por lo que sabe acerca de Jesús. Lo que importa es que el nazareno, asociado aquí con Mateo, por Mateo a Nazaret, es la conclusión de la historia de Dios y del hombre. Este retiro suyo en la humilde cotidianidad es el misterio mismo del Dios con nosotros, que diviniza toda cotidianidad, todo descanso y fatiga, toda alegría y dolor, todo amor y temor, todo trabajo y fruto del hombre. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía
no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.